Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por arrimarse. Mi nombre es Federico, estoy acá con Arcadio, los dos somos parte del equipo de Abstracta, que es una empresa que se dedica a ofrecer herramientas y servicios de testing y calidad de software, ¿sí? Y hemos trabajado en distintos clientes bien diversos, equipos de Estados Unidos, equipos de la región, y lo que nos ha pasado es que algunos de esos equipos ya tienen adoptada una cultura DevOps, ¿sí? Y algunos otros no. Entonces, realmente, como nos ha gustado tanto esos equipos donde ya tienen incorporada la cultura DevOps, es que nosotros nos hemos encontrado después, desde nuestra posición de testers, impulsando la adopción de este tipo de culturas, ¿sí? Así que un poco lo que queremos hacer aquí es compartirles algunos de esos aprendizajes que hemos visto, algunas de esas observaciones, algunos trucos, como para ver si ustedes también se convencen de este tipo de culturas, de los beneficios que tienen, y después pueden intentar también, ya sea desde el área de calidad o desde cada una de sus posiciones, a impulsar la adopción de este tipo de culturas. ¿Bien? Para comenzar, me parece importante arrancar comentando qué es DevOps, ¿sí? Y esta imagen que se la tomé prestada a Dan Ashby me parece muy buena porque está mostrando como devs y ops, ¿no? Desarrollo y operaciones, y cómo esos dos mundos que típicamente se los ve como separados y con intereses supuestamente contrapuestos, en realidad deberían estar como en ese loop infinito, ¿no? Que son actividades que una alimenta a la siguiente y en un flujo de actividades, ¿no? Pero algo interesante acá es, si se fijan, no aparece la palabra testing, ¿sí? ¿Y saben por qué es? Porque en realidad se testea todo como parte de cada una de esas actividades. Testing no es una palabrita aparte, una actividad, una tarea separada, sino que debería ser parte íntegra de cada una de esas actividades concretas. ¿Bien? Y bueno, otra cosa particular de esto de DevOps es que originalmente se conocía como Agile Operations, ¿sí? Porque en realidad lo que vamos a ver que se trata de llevar metodologías ágiles a otros rincones, ¿bien? Incluso esta imagen que la tomé del libro de Katrina Clocchi, que se llama Testing in DevOps, lo que muestra es que justamente las metodologías ágiles, la cultura DevOps implica llevar ágil a otros rincones, a otros integrantes del equipo, como por ejemplo gente de infraestructura, de analítica, de soporte, de monitorización. ¿Bien? Así que muchas de las cosas que vamos a estar hablando acá no van a ser solamente cómo adoptar cultura DevOps, sino también cómo adoptar una cultura ágil, ¿sí? Relacionado a eso, quiero hacer mención a dos de nuestros grandes referentes de acá de Uruguay en cuanto a metodologías ágiles, que son Gabriel Ledesma y Gabriel Montero. De los dos creo que hemos aprendido un montón, trabajando en un montón de proyectos, dando charlas juntos o preparando diversos cursos, ¿sí? Así que la mención especial para ellos. ¿De qué no vamos a estar hablando en esta charla? Bueno, de todas esas herramientas y cosas que nos asustan a veces, ¿no? Porque muchas veces se habla de DevOps y se piensa, esos automatismos, ¿no? Esas cosas que se logran de que meto una línea de código acá y ya la tiene el usuario, y si algo salió mal, rollback automático y toda esa complejidad que sí es parte, es importante, pero hay otras charlas relacionadas a eso dentro de este evento, y como parte de lo que contaba Nicolás en la apertura, este evento también está relacionado tiene el foco un poco en las personas, así que nosotros vamos a estar poniendo foco en esta charla en temas culturales, en temas de las personas. ¿Bien? Otra imagen que resume muy bien el concepto de DevOps es esta de por acá, que seguramente la hayan visto, donde, de vuelta, el lazo ese con el infinito, ¿no? Actividades que una sigue de la otra y están bien encadenadas, además todas rodeadas de comunicación en tiempo real. ¿Bien? Eso como un factor clave en todo esto. Para empezar, entonces nosotros lo que vamos a hacer en esta charla es ir atacando cada una de esas partes y viendo cómo desde el testing podemos impulsar a que se adopte este tipo de culturas. ¿Bien? Para comenzar, la más importante de todas, cultura de continuous feedback. ¿Bien? Si se van a quedar con una sola idea de esta charla, quédense con esta. Cultura DevOps es cultura de feedback continuo. ¿Bien? Feedback de distintos integrantes del equipo, de distintas partes, de distintas herramientas. Pero de eso se trata, eso es lo más importante. ¿Y cómo adoptar esta cultura de continuous feedback?
esto es una idea de cómo nosotros hemos, de a poquito, hemos empezado a traer esa idea a los equipos, ¿sí? Y es basada en lo que propone el framework Scrum, que es una de las metodologías ágiles más populares, y por ahí se propone que, bueno, trabajar en iteraciones cortas, etcétera, pero al final de cada una de esas iteraciones hay una ceremonia, una reunión específica que se llama la retro, o reunión de retrospectiva, donde básicamente lo que vamos a hacer es analizar, parar y analizar cómo estuvimos trabajando las últimas 2, 3, 4 semanas, ¿bien? Y ese momento de parar y reflexionar es fundamental. O sea, algo que nos ha pasado muchas veces es que cuando planteamos, vamos a hacer esto de forma rutinaria, cada 2 semanas, como les decía recién, paramos a todo el equipo y nos ponemos durante 2 horas a pegar papelitos de colores contra una pared, a discutir de cómo venimos hablando. Mucha gente lo ve como una pérdida de tiempo esto, ¿no? De pegar papelitos de colores a pensar cómo nos estamos sintiendo, cómo estamos haciendo las cosas, si estamos bien, si estamos mal, cómo podríamos hacerlo mejor. No suena tan pérdida de tiempo si nos ponemos a pensar cuál es el verdadero objetivo. Y lo que termina pasando también es que una vez que el equipo se convence de la utilidad que tiene esto, después lo empieza a repetir, le empieza a ver el valor y se empieza a preguntar cómo hacíamos para trabajar antes sin este tipo de prácticas. ¿Bien? Para empezar, o sea, típicamente una retrospectiva tiene una estructura, ¿sí? No es una reunión a la ligera, así nomás desorganizada, sino que generalmente se usa algún tipo de dinámica. Y la recomendación acá es comenzar con algo lo más simple posible. Este es un ejemplo donde podríamos organizar esa discusión en pensar cuáles son las cosas que hicimos bien, cuáles son las cosas que hicimos mal, algunas ideas, y lo más importante de todo es el plan de acción. O sea, si solamente nos juntamos a hablar de qué hicimos bien y qué hicimos mal, es una reunión de catarsis, no sirve para nada. O sea, para desahogarnos un rato, pero nada más que eso. Lo que realmente tenemos que lograr es llevarnos a acciones que le podamos hacer un seguimiento, ¿bien? Para que realmente esas ideas que proponemos de qué cosas podríamos estar haciendo mejor, después realmente las pongamos en marcha, ¿bien? Después que uno va realizando distintas reuniones, otra recomendación podría ser, vamos a empezar a variar el formato de esas reuniones, un poco para hacerlo un poco más entretenido, pero también porque, si bien es básicamente lo mismo, no sé si han visto que, bueno, por ejemplo, se hace un dibujo de un barco, ¿no?, contra un pizarrón, y se plantea, bueno, vamos a pensar cuáles son las cosas que nos impulsan como equipo a ir más rápido, cuáles son las cosas que nos frenan, ¿sí? Entonces, básicamente es lo mismo, es pensar qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, pero desde otra perspectiva, entonces los resultados pueden llegar a ser distintos. ¿Bien? Y así hay un montón. De hecho, existen libros que hablan sobre dinámicas para plantear retrospectivas. Acá les dejé 3 enlaces donde pueden acceder a una lista bastante extensa. ¿Bien? Otra cosa importante, fundamental, ¿cómo formulamos las preguntas? Porque no es lo mismo, cuando estamos discutiendo sobre un determinado plan de acción, podemos preguntar, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Sí? El silencio ante esa pregunta nos lleva a detener esa acción. Pero en cambio, si la pregunta la hago, ¿alguien no está de acuerdo? El silencio significa, ¿estamos todos de acuerdo? Entonces, y si alguien llega a levantar la mano y dice, yo no estoy de acuerdo, bueno, explícame por qué. Vas a tener que dar argumentos que expliquen por qué no estás de acuerdo a que el equipo asuma esa acción para mejorar. ¿Bien? Entonces, la forma en que hacemos las preguntas puede determinar de si las estamos impulsando esas acciones o si las estamos frenando. ¿Bien? Otra cosa importante, hablar de sentimientos. En estas reuniones también se puede hablar de sentimientos, de motivación, ¿sí? Acá les traigo una propuesta que la aprendí en una retrospectiva con Gabriel Ledesma, en donde él proponía romper, o sea, los primeros 2 minutos de la reunión dibujábamos un velocímetro y después indicábamos
en qué nivel de motivación se sentía cada uno. Entonces, esto lo que nos puede llevar es a tener conversaciones que nos hagan entender por qué algunos integrantes del equipo están muy motivados y tal vez otros no tanto. Y incluso mirar al del lado y decir, vos tampoco estás tan motivado. Ese tipo de cosas, o pensar entre todos, ¿cómo hacer para levantar la motivación de aquellos que no están tan bien? ¿Sí? El transparentar esto es fundamental para mejorar la madurez de los equipos. ¿Bien? Pero claro, si estas reuniones las hacemos solamente con el equipo de desarrollo, no estamos siendo muy DevOps, ¿verdad? Entonces, la propuesta acá para llevar esto hacia DevOps es incluir gente de desarrollo, por supuesto, gente de testing, soporte, que no significa traer a todo soporte a la reunión. Tal vez un representante, tal vez ese representante va variando de una reunión en otra, ¿sí? Pero tener la perspectiva de alguien de soporte que entiende mucho más, empatiza mucho más con los usuarios, porque es la primera línea de defensa, digamos. El tener la información que tiene esa persona va a ser fundamental. Y otra cosa, esa persona va a entender qué le pasa al equipo de desarrollo. Porque tal vez esa persona vuelve con el equipo de soporte y dice, claro, no nos responden porque están todos hasta acá de trabajo, ¿sí? Entonces, ese cruce de miradas es fundamental para mejorar el entendimiento del equipo a mayor nivel. Y así lo mismo con gente de infraestructura, de la gerencia, etc. ¿Bien? ¿Algo más? No. Bueno, el segundo punto que queríamos tocar era relacionado a la planificación. ¿Cómo se hace la planificación? Porque acá hay un cambio de paradigma muy grande cuando estamos en metodologías ágiles. En las metodologías tradicionales, típicamente uno fija el alcance y tiene que estimar el tiempo de entrega y el budget. En cambio, cuando estamos planificando con un enfoque ágil, lo que hacemos es dejar fijo el tiempo de entrega, el budget, y lo que estimamos es qué cantidad de trabajo, qué cantidad de features somos capaces de entregar en ese contexto, ¿sí? Entonces cambia mucho la forma de pensarlo. Otra cosa que es un cambio de paradigma con respecto a esto, al inicio del proyecto yo no tengo definidas todas las funcionalidades que voy a desarrollar, sino que a medida voy avanzando, tal vez al inicio tengo como una gran idea, existen estos módulos, estas funcionalidades, y a medida vamos avanzando, las vamos refinando, van pasando por un proceso de refinamiento que se llama, y por eso le intenta explicar la imagen, hasta que llegan a un nivel suficiente están tan refinadas que las podemos desarrollar. Al momento de desarrollarlas ya sabemos cómo probarlas, cómo estimarlas, etc., ¿no? Pero algo fundamental es que ese refinamiento no lo hace solamente el Product Owner o los analistas, sino que tenemos que incluir, y esta es la parte DevOps del asunto, tenemos que incluir a los testers, porque los testers van a hacer preguntas de ¿cómo vamos a probar esto? Tenemos que incluir a los de infraestructura, porque ellos van a pensar ¿y cómo los vamos a poner en producción? ¿Cómo es el tema de la alta disponibilidad con esta funcionalidad? Y un montón de preguntas más, y así con gente de soporte, etc. ¿Bien? Y asimismo, después de tener ese plan, el tema es cómo se asigna. Acá ya no vamos a tener un jefe diciendo vos haces esto, vos haces esto, vos haces esto, sino que vamos a tener un tablero de funcionalidades priorizadas y cada integrante del equipo debería tener el coraje de decir voy a agarrar la más importante y yo la voy a desarrollar y la voy a entregar en el tiempo que como equipo dijimos que íbamos a invertir en esa funcionalidad. ¿Bien? Entonces, esto es otro cambio de paradigma también, pero que tiene excelentes resultados, porque lo que termina pasando es que la gente se compromete de otra forma, se siente partícipe desde más temprano, y entonces a la larga lo que va pasando es que los equipos se vuelven más predecibles. Empezamos a mejorar la puntería, empezamos a funcionar mejor como equipo. ¿Bien? Ahora ya los dejo con Arcadio con los siguientes puntos. Una prueba de audio, a ver. Creo que no funciona. Ahí va. Bueno, muchas gracias. A mí, buenas tardes para empezar. Me correspondería entonces hablar del resto de las fases y comenzaré haciéndola por la que de seguro se siente más identificado la mayoría de los presentes, la fase de construcción. Esta fase en DevOps se caracteriza por un alto nivel de agilismo, dígase trabajo en equipo, dígase iteraciones cortas, feedback continuo, como mencionaba Fede. También es muy característico el envío frecuente de nuevos incrementos del producto al cliente. Por tanto, tenemos que prestar una especial atención en cómo estos nuevos incrementos se integran al producto de manera eficiente y a bajo riesgo. Para esto normalmente nos apoyamos en la automatización, pero ya Fede mencionaba que no va a ser el foco de nuestra charla, los temas más técnicos,
y más bien estaremos acá aportando elementos que hemos visto de nuestra posición de tester que pueden mejorarse más allá en valores, en procesos, en los equipos, y con esto lograr que la fase de construcción también sea una fase mucho más eficiente y ágil, y así también acercar a los equipos a un mayor nivel de agilismo y con esto a DevOps. Uno de los primeros elementos que queremos resaltar de forma negativa sería la especialización de los desarrolladores por módulos. Esto es algo que limita la generosidad de conocimiento y además que complejiza el hecho de que cualquier desarrollador pueda asumir tareas que no sean de su módulo específico. Por ejemplo, hemos convivido con hechos como que si un desarrollador sale de licencia, eso que estaba desarrollando se detiene o es demasiado costoso que alguien más pueda seguirlo. Y si llegara a suceder algo en ese módulo, en ese periodo, puede que sus vacaciones terminen siendo así. Algo que hemos planteado para solucionar este problema viene siendo la programación en pareja y la revisión de código. En esto tendríamos a esa persona que es la que más ha desarrollado, la que más interacción ha tenido con el módulo, y vendría a ser como el jugador titular de ese módulo, marca de redundancia. Pero también tendremos a un jugador suplente, que sería otro miembro del equipo, que le ayudaría a revisar el código, a analizar capaz la lógica del negocio o a encontrar buenas prácticas para el desarrollo del mismo. Asimismo, estos desarrolladores en otros módulos cumplirán el papel opuesto, ya sea suplente o titular, y con esto prevemos de que siempre haya alguien que pueda meter mano a un módulo cuando sea necesario, sea ya el titular o el suplente que se dispone en ese momento. Además, si vinculamos a los desarrolladores por distintos módulos, podríamos entonces llegar a ese estatus ideal que al tener el Sprint Backlog, cualquier desarrollador puede asumir cualquiera de las tareas. Eso que decía Fede, de llegar al tablero y agarrar una tarea, solo es posible si en verdad no nos especializamos en un solo módulo, sino que podemos enfrentar cualquier tarea de cualquier de los módulos. Esto es algo que mencionaban Fede y Laura Aguiar, se encuentra por acá también, el año pasado en una charla, en el encuentro del año pasado, donde particularmente Laura mencionaba de que había hecho un seguimiento por años de la práctica de la revisión en pares y de la revisión de código, pero no tanto para prevenir el surgimiento de errores o para detectarlos, sino más bien para compartir la información, que siempre haya alguien o más de una persona que sepa de cómo se hacen las cosas, para que esa ausencia de una persona sea indispensable para poder desarrollar o solucionar cualquier problema, y además para entre todos ir aprendiendo unos de otros de cómo son las mejores formas para solucionar problemas típicos que si no hay una persona específica entonces no sabemos cómo resolverlo. Estas prácticas ayudan mucho a formar esos lazos de equipo entre los desarrolladores. Pero ¿qué pasa con el tester? ¿Qué pasa con el tester cuando en la mayoría o en muchos de los clientes en los que hemos trabajado todavía se ve la fase de testing como una fase solo para salir a producción o más bien utilizada solo para este enfoque? Esto provoca que se genere un efecto de cascada dentro del sprint, lo que produce que los desarrolladores se dediquen a implementar y luego le pasan metafóricamente como una bomba de tiempo, bastante literal a veces, al tester para que entonces en el menor tiempo posible, porque ya casi vamos a salir a producción, logren testear todas esas funcionalidades. Esto en verdad genera entonces esa sensación de que el tester es el cuello de botella para salir a producción, y además limita el tema de sentir el concepto de que la calidad no es un asunto solo referente al testing, sino que es responsabilidad del equipo como tal. Para solucionar esto, recuerdan al principio de la charla, Fede mostraba una lámina en la cual se veía cómo el tester estaba incluido en todas las fases de desarrollo. Por supuesto, construcción no está exento de eso, y dentro de construcción cada paso va a ir acompañado también de pruebas. Nosotros, en los equipos en los que hemos trabajado, hemos fomentado el uso de pruebas unitarias, muy importante y a veces muy infravalorado. Y también hemos incluido otras pruebas como usabilidad, integración, automatización, sobre todo con la herramienta GXTest, que ahora también incluye la automatización de pruebas unitarias y también de interfaz de usuario desde el propio IDE de GeneXus. Otro aspecto importante es pensar en las pruebas antes del desarrollo, y capaz que los que no tengan algún contacto con metodologías basadas en testing puedan ver esto como algo extraño, pero en verdad desde que se empiezan a definir los requerimientos, ya sea por el product owner escribiendo las historias de usuario o
bien sea en el propio refinamiento, en el planning. Ya el tester puede ir escribiendo algunos criterios de aceptación, ideas de prueba, incluso casos de pruebas en sí. Además, apoya mucho al desarrollador saber cómo se van a probar sus componentes, y ya sí tendría en cuenta todos estos elementos, y no que a veces encontramos algunos aspectos que capaz no pudieron deducir de la documentación de los requerimientos, y entonces tienen que hacer un retrabajo para poderlos incluir. Algo que ayuda de gran manera a visualizar todo nuestro trabajo y todos los objetivos, hacia dónde vamos y cómo vamos en función de ello, podemos lograrlo siguiendo los lineamientos de una otra metodología ágil, que es la metodología Kanban. Y ahí le mostraba entonces un tablero Kanban que capaz por acá pueda que le suene ese nombre. En este famoso tablero, que se utiliza mucho, se organiza el trabajo y se da mayor visibilidad, como ya decía. Las tareas van a ir recorriendo las distintas columnas, cambiando de estado y siendo atendidas por los diferentes roles que componen el equipo. Pero bueno, ¿qué pasa si los desarrolladores comienzan a... ¿La acá, verdad? No, era acá. Ajá. Si los desarrolladores comienzan a implementar, a codificar todas las tareas que están en esperas y luego comienzan a pasar esas tareas a testing, sin preocuparse si acá se están acumulando o no, pues volveríamos a caer en el famoso cuello de botella en testing y al final de cada sprint, testers sobrecargados y la sensación de que es el testing un bloqueante para salir a producción. Para esto, Kanban propone limitar el work in progress. Por ejemplo, acá si limitáramos que la cantidad de tareas que se puede asumir por testing es 3, ya estaríamos en el límite de lo que puede asumir testing. Si un desarrollador termina de codificar una tarea y quiere pasarla a testing, en ese momento no podría, porque ya testing está en su límite de work in process. Y si su columna también está en el límite de work in progress, tampoco podría asumir una tarea de las que están en espera para ser codificada. Entonces, ¿qué haría este desarrollador? Bueno, como parte de un equipo en el cual el principal objetivo es lograr sacar a producción la mayor cantidad de tareas posible y no tanto codificar y codificar y codificar para luego incluso ser un elemento bloqueante o colaborar a ese sentido, podría ponerse a disposición del testing, o es lo que se debería hacer y lo que hemos implementado y en verdad ha dado resultados, para ver de qué forma puedo ayudar y que se libere acá un espacio para poder, esta que terminé de codificarla, pasarla a testing y poder asumir entonces una nueva tarea. ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, una forma es testeando, ayudar a testear alguna funcionalidad que no sea, por supuesto, la que yo mismo testeé. Parece algo raro, pero es experiencia que estamos hablando que en verdad se aplicaron en clientes y que mejora mucho la relación en el equipo, y más adelante le hablo de otros aspectos que mejoraron con esta práctica. Otra forma de ayudar, bueno, en que me pongo a disposición, ¿qué te hace falta? ¿Te sirvo café? ¿Te ayudo en algo? Una práctica muy buena que hemos visto, que hemos propuesto, es que analicen por qué se acumulan las tareas en testing. La mayoría de las veces, o muchas veces, ha sido porque los componentes que pasan a testing pasan muy verdes con respecto a calidad. Y entonces, ¿qué hicimos? Implementamos una checklist en la cual el desarrollador valida antes de pasar el componente que ese componente, valga la repetición, la redundancia, cuenta con los elementos capaz básicos pero primordiales para poder ser testeado, como pueden ser usabilidad, seguridad y otros elementos. Esto, aparte de reducir el tiempo de atención de las tareas en testing, también, por supuesto, crea lazos de unidad en el equipo y hace también que los desarrolladores, para poder ayudarnos a testear, tuvimos que capacitarlos. Los capacitamos en temas como testing, como metodologías ágiles, Scrum, en un caso determinado, como reglas de negocio y demás, para que pudieran hacer un testing de verdad eficiente y profundo. Y esto además buscando el objetivo de formar ese perfil T que se conoce en los profesionales, donde no solo generamos esa especialización en el rol que desempeñan, en este caso desarrollo, sino también que incluimos otras habilidades que le permiten interrelacionarse mejor en el equipo y además poder cumplir otro rol en caso de que sea necesario para cumplir un objetivo determinado. De esta forma entonces podríamos, con la limitación del work in progress, mantener ese flujo controlado que evita esta sensación de que alguna de las columnas puede ser un cuello de botella. Pongo el ejemplo del testing porque es la base de la charla, pero también puede ser en un momento determinado el cuello de botella el tema del desarrollo. Entonces, ¿qué podría ser el testing? Bueno, capaz de desarrollar, pero
pero sí puede estar a disposición y capaz entonces que le sirve café al desarrollador. Todo trata de equipo y llegar al objetivo como tal. Kanban nos sirve para organizarnos y para dar visibilidad al trabajo. Pero ¿y cómo logramos esa sincronía en el equipo que es tan necesaria para lograr los objetivos? Bueno, las metodologías incluyen de por sí espacios para facilitar esto. Fede al principio hablaba de retrospectiva. Otro espacio muy importante en Scrum viene siendo la Daily Stand-Up. Hay varias formas, en especial 2, que se proponen para realizar de manera eficiente estas tareas. A nosotros, una nos gusta más que otra. En una, expresamos al equipo en qué estuve, qué me bloquea y qué voy a hacer hoy. Capaz sea la más común, pero para mí me suena como un reporte a un jefe. En la otra, miro el tablero, agarramos una tarea y vemos entonces como equipo qué hemos hecho para cumplir esa tarea, por qué capaz está atrasada, qué nos está bloqueando, y como ven, vuelven a surgir las mismas preguntas, pero ya no enfocado en mí como persona, qué he hecho, sino como equipo, qué podemos hacer para lograr que esa tarea llegue a un puerto feliz y cumpla el objetivo que se espera. Todo esto llevamos un rato hablando de construcción, y como ven, las palabras que más he repetido, capaz a propósito, ha sido ágil, ha sido eficiente y sobre todo equipo. No hemos profundizado en técnicas, capaz en herramientas, en configuraciones, cosas que sí sería imposible de no mencionar en la próxima fase que queremos hablar, que sería la de integración continua. Por eso, lo que queremos hacer es invitarlos, los que les interesen temas ya más referentes a estos aspectos técnicos, a que revisen, a que vean charlas que, por ejemplo, en el encuentro el año pasado del equipo se dieron. Además, algo muy positivo es que este año hemos visto que hay multitud de charlas referentes a DevOps y a testing, que también les invitamos, aparte de esto, a que las revisen. Como por ejemplo, el año pasado Fabián y Federico impartieron una sobre Genexus Continuous Delivery, también muy importante en DevOps, y Laura Aguiar y Federico, esta es la que referenciaba hace un rato, DevOps y Genexus. Este año, y vuelvo a hacer hincapié en GX 4, porque aparte de permitir la automatización de pruebas unitarias y interfaz de usuarios desde el propio IDE de Genexus, también permite engancharse de manera muy sencilla al servidor de integración continua y a ese pipeline que controla ese mecanismo automatizado que tanto nos asusta, como mencionaba al principio Fede, y así apoyar a esa automatización de procesos y de pruebas que es tan fundamental para ese ambiente DevOps. Además, mañana, los que les interese interactuar en la práctica con estas potencialidades de la nueva versión de GXT, se va a estar impartiendo por el equipo de Abstracta un laboratorio. Los invitamos a las 10:30 de la mañana, los que quieran practicar el mismo. Y además, Fede repite con una charla de performance e integración continua, mañana sobre las 11:45. Como ven, esto es casi Fede y sus amigos, pero ahorita escribe el segundo libro acerca de DevOps. Y por último, queríamos mencionar algunos aspectos rápidos sobre puesta en producción y operaciones. El principal error es verla como fases que cierran algo, cuando en verdad, como ven, es un flujo, es un ciclo como el de Rey León, un ciclo sin fin, en el cual forma parte, y en verdad tratarla como algo que cierra en verdad es un error. La principal cambio cultural que impone DevOps es derrumbar esos muros que separan a operaciones y a desarrollo. Esos muros, no siempre hablamos de muros físicos, aunque sería ideal tenerlos a todos en un solo local, facilitaría mucho la interacción, la comunicación y demás, pero sobre todo queremos hacer énfasis en los muros mentales que todavía existen cuando tomamos actitudes que, más allá de buscar colaboración en el equipo, buscamos cumplimientos de pautas contractuales capaz, y en caso de que no, bueno, sanciones, multas y demás, que en verdad todavía hemos sido testigos de acciones como esa. Una forma de romper estos muros es simplemente publicando cada día algo en producción. Ese mismo proceso va a llevar a que se cree esa forma de trabajo, esa forma de comunicación que a la larga va a fomentar ese sentimiento de equipo y no eso de sentirse como dos procesos separados. Y algo muy sencillo también es invitar, como decía Fede, al equipo de operaciones, al menos a un representante, a que participe en nuestros espacios. Les aseguramos que ganamos todo. Por una parte, desarrollo va a tener en cuenta elementos que son necesarios para una buena puesta en producción, y operaciones por su parte va a estar más preparado para poder enfrentar cualquier inconveniente que surja en producción. Como resultado de todas estas prácticas que hemos implementado, hemos
hemos sido testigos de cómo se ha reducido el estrés, sobre todo para salir a producción, además de que los riesgos se controlan mejor, y hemos sido testigos de cómo incluso salidas a producción vienen sin llamadas de los usuarios planteando algún inconveniente, cuando antes, en su propia planificación, la salida a la producción venía acompañada por al menos una semana de saber que tenemos que solucionar los problemas que van a surgir cuando los usuarios empiecen a trabajar con la herramienta. Sí, bueno, ahora ya para cerrar un poco, último mensaje es: esto no se logra de la noche a la mañana, es un proceso, lleva trabajo, lleva un tiempo adquirir, adoptar una cultura, pero los resultados realmente consideramos que valen la pena. No solamente, o sea, el testing como dando ese impulso para llegar a esa cultura de DevOps que nos puede llegar a llevar más lejos, sino incluso despegar y llegar a lugares que quizás nunca nos imaginamos. Así que están todos ustedes invitados a poner en práctica todas esas cosas. Muchísimas gracias.